Lo sientes incluso cuando todo parece estar bien, incluso cuando nadie lo nota. Una tensión invisible que oprime el pecho, acelera los pensamientos y roba la respiración. A veces surge de la nada. Otras veces surge simplemente imaginando el mañana. Intentas controlarlo, respiras profundamente, distraes tu mente, finges que todo está bien. Pero en el fondo no es así. Y entonces comienza el ciclo. Miedo a sentir miedo, angustia por estar ansioso, culpa por no poder simplemente estar bien. Te dijeron que esto es un problema, que tienes que solucionarlo, que hay algo mal contigo. Pero ¿qué pasa si todo esto es incorrecto? ¿Y si la ansiedad no fuera un defecto, sino un síntoma de algo mucho mayor y más profundo? En este video no te daremos consejos de respiración ni listas de productividad para domar tu mente. Lo que oirás aquí puede ser ciertamente incómodo, pero también puede ser liberador porque tal vez nadie te ha dicho que esa inquietud que te atormenta puede ser en realidad un grito legítimo de tu conciencia. No es un error que corregir sino un mensaje que escuchar. Alan Watts dijo que el deseo de seguridad y el sentimiento de inseguridad son la misma cosa. Y esta frase, por paradójica que parezca, encierra una verdad brutal. Cuanto más intentas garantizar la estabilidad emocional, más ansioso te vuelves. Porque la ansiedad surge precisamente de la negativa a aceptar que la vida es impermanente, impredecible, incontrolable. Sufres porque quieres controlar lo que no se puede controlar. El futuro. Ahora deténgase un momento y piense en ello. ¿Qué estás intentando evitar? El fracaso, el dolor, el abandono, la muerte, sea lo que sea, la ansiedad surge como un mecanismo natural ante la incertidumbre. Y aquí es donde entra la biología. Robert Sapolsky, uno de los más grandes neurocientíficos vivos, muestra en su libro ¿Por qué las cebras no tienen úlceras?, que el sistema de estrés que nos consume hoy en día fue originalmente una herramienta de supervivencia. Nuestros cerebros fueron diseñados para reaccionar ante peligros físicos reales, como un depredador en la sabana. Pero hoy, el depredador es una notificación en tu teléfono, un correo electrónico, un pensamiento y la alarma sigue sonando. No te estás volviendo loco, vives en un cuerpo ancestral intentando sobrevivir en un mundo moderno. Tu cerebro no sabe que no hay ningún león que te esté cazando. Reacciona del mismo modo con tensión muscular, ritmo cardíaco acelerado y dificultad para respirar. Y cuando esta respuesta se repite todos los días, ¿lo que debía ser un mecanismo de defensa se convierte en una prisión interna? Pero aquí está el punto central. ¿Qué pasaría si dejaras de luchar contra ello? ¿Qué pasaría si en lugar de intentar controlar la ansiedad aprendieras a comprenderla? Verlo no como un error sino como un reflejo legítimo de tu humanidad. Este video es para ti que estás cansado de luchar contra ti mismo. Para ti que lo has probado todo, terapia, meditación, medicación, escape, y aún sientes el vacío creciendo en tu interior. Aquí vamos a profundizar. Miraremos la ansiedad como nunca antes la hemos visto, como un espejo, un síntoma y quizás un maestro. Y desde esta nueva perspectiva, algo puede cambiar. No esperes respuestas fáciles, pero si estás dispuesto a enfrentarte a la verdad y a ti mismo, es posible que encuentres aquí algo más valioso que el alivio, claridad. Ahora dime, ¿estás listo? Porque después de esto, no volverás a ver tu ansiedad de la misma manera. En La sabiduría de la inseguridad, Alan Watts nos presenta una de las verdades más incómodas de la existencia moderna. Vivimos en un estado constante de ansiedad porque estamos obsesionados con la seguridad. Pero lo que no nos damos cuenta es que esta obsesión es en sí misma la raíz de la inseguridad. El mismo deseo de controlar el futuro para garantizar que todo saldrá bien es lo que nos arroja a una espiral de miedo y parálisis. Watts señala que los humanos modernos viven como fantasmas atrapados entre un pasado que ya no existe y un futuro que aún no ha llegado. Siempre nos proyectamos hacia adelante tratando de anticipar riesgos, asegurar la estabilidad, evitar el caos. Pero en el proceso, descuidamos el único lugar donde la vida realmente sucede, el ahora. Según él, vivimos en un estado de frustración continua porque buscamos una certeza que el tejido mismo de la realidad no puede proporcionarnos. La naturaleza es cambio, flujo, impermanencia. Todo está en constante transformación, incluido tú.
Pero en lugar de aceptarlo, nos aferramos a estructuras, planes, objetivos y controles ilusorios como si esto pudiera evitar lo inevitable. Y es esta resistencia a lo que genera la tensión que llamamos ansiedad. Porque la ansiedad no es un error de la mente. Es una reacción natural ante el absurdo de intentar vivir como si la vida fuera predecible. Tememos al vacío, al silencio, a la muerte. Y entonces inventamos formas de llenarlos. Carreras, relaciones, religiones, distracciones. Pero ninguno de estos constructos nos proporciona la seguridad que buscamos porque ninguno de ellos es estático. Todo se escapa. Todo cambia. Todo muere. Y cuanto más intentamos mantener todo bajo control, más ansiosos nos volvemos. Escribe, la búsqueda de seguridad es un deseo contradictorio. Cuando buscas sentirte seguro, estás asumiendo precisamente que no lo estás. Y eso en sí mismo es inseguridad. Este es el punto clave. La ansiedad no proviene de la realidad en sí, sino de nuestro inútil intento de negarla. Queremos controlar las olas en lugar de aprender a surfear. Queremos asegurar un futuro estable en un universo en eterna mutación. Y en este proceso, dejamos de vivir. De hecho, según Watts, cuanto más intentas planificar tu vida, más pierdes el contacto con la vida real, que solo existe en el momento presente. Y aquí está el golpe final. No hay liberación posible mientras insistas en resistirte a la hora. Solo cuando aceptas profundamente la inestabilidad de la existencia, la mente puede comenzar a relajarse. La ansiedad en este contexto se disuelve no por la fuerza, sino por la comprensión, no por el escape, sino por la entrega. Pero entonces, si la raíz de la ansiedad reside en nuestra mente que se niega a vivir en el presente, ¿qué sucede cuando observamos el cuerpo? ¿Y si este estado constante de alerta es más que un patrón mental? ¿Y si está profundamente arraigado en nuestra biología? Esto es lo que exploraremos en la siguiente parte. Si este contenido te resulta interesante, haz clic en el botón de suscripción y suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo. Mientras Alan Watts nos revela el abismo existencial de una mente que se niega a vivir en el presente, Robert Sapolsky nos lleva a una dimensión igualmente inquietante. El cuerpo, la carne, el sistema nervioso que llevas dentro. Y lo que muestra es tan impactante como revelador. La ansiedad no es solo un fenómeno psicológico. Es, sobre todo, un reflejo directo de nuestra herencia biológica. En ¿Por qué las cebras no tienen úlceras?, Sapolsky comienza con una brillante provocación. ¿Por qué los animales salvajes como las cebras no tienen úlceras, mientras que los humanos estresados sí? La respuesta es muy simple. Porque los animales solo activan su sistema de estrés cuando se enfrentan a un peligro real e inmediato. Un león salta. El cuerpo de la cebra entra en modo de emergencia total. Adrenalina, cortisol, taquicardia, músculos preparados para huir. Pero como en cuanto pasa el peligro, el sistema se apaga. El cuerpo recupera el equilibrio. Ahora, compáralo contigo. No estás huyendo de ningún depredador, pero tu cuerpo actúa como si lo estuvieras. Estás acostado en la cama pensando en una reunión, el fin de una relación, la posibilidad de un fracaso, la muerte de tus padres, tu propia irrelevancia, y tu cuerpo se derrumba. Taquicardia, dificultad para respirar, sudoración, tensión muscular, insomnio, y lo peor es que este ciclo se repite a diario durante semanas, meses, años. Tu cerebro está en alerta constante, sin sentir nunca el alivio de que el peligro haya pasado. Sapolsky nos muestra que el sofisticado sistema humano de estrés fue diseñado para resolver problemas físicos inmediatos. Pero lo hemos secuestrado para lidiar con abstracciones, expectativas sociales, inseguridades emocionales, traumas no resueltos, dilemas existenciales. El resultado. El cuerpo sufre un cortocircuito y este colapso se expresa en formas viscerales, problemas digestivos, caída del cabello, desregulación hormonal, baja inmunidad, enfermedades cardiovasculares, disfunciones sexuales, depresión, y mucho más. Lo que hace esto aún más trágico es el poder de la anticipación. Mientras que la mayoría de los animales solo sienten estrés ante una amenaza real, nosotros somos capaces de sufrir amenazas que ni siquiera existen.
Sapolsky explica que la mera anticipación de un problema basta para desencadenar la cascada fisiológica del estrés. En otras palabras, puedes estar sano, a salvo y en casa. Pero si tu mente empieza a imaginar un desastre, tu cuerpo reaccionará como si ya estuvieras en él. Y así vivimos estresados por fantasmas, atacados por pensamientos, dominados por una biología que no está hecha para el mundo moderno. Somos descendientes de cazadores, recolectores que viven entre pantallas, plazos y presiones existenciales. Pero nuestro cerebro aún entiende solo dos órdenes, sobrevivir o morir. Sapolsky nos obliga a afrontar la incómoda verdad. El problema no es la ansiedad en sí, sino el hecho de que se activa a diario por razones que no son reales. Y mientras no comprendamos esta raíz biológica, mientras tratemos la ansiedad como debilidad o falta de disciplina, seguiremos castigándonos por algo que, de hecho, es un mecanismo natural distorsionado por un contexto artificial. Pero ahora, una pregunta inevitable surge. Si esta ansiedad que sentimos es producto de la evolución y también de nuestra negativa a aceptar el presente, ¿cómo podemos escapar de este laberinto? Si tiene una función biológica y filosófica, ¿cómo dejamos de verla como un enemigo y empezamos a entenderla como una señal? En la siguiente parte, daremos un paso decisivo para comprender cómo esta ansiedad puede interpretarse como una invitación a la conciencia. Nos enfrentamos a una cruel paradoja. Cuanto más conocimiento tenemos del mundo, más inseguros nos volvemos. Cuanto más acceso a la información, más ansiedad. Cuantas más opciones tenemos, más parálisis. Vivimos en lo que Alan Watts llamó la era de la inseguridad disfrazada de progreso. Una civilización que idolatra el control, pero que ha construido su cimiento sobre el miedo. El miedo al fracaso, el miedo a la pérdida, el miedo a perder el control sobre lo que nunca ha estado realmente en nuestras manos. Watts afirma que este colapso moderno comienza en la mente y se propaga como una epidemia invisible a través del cuerpo, la cultura y la forma en que nos relacionamos. Desde pequeños se nos enseña que debemos tener un plan, un propósito, una dirección clara, que debemos ser productivos, estables y emocionalmente regulados. Y, al mismo tiempo, nos bombardean incertidumbres que ninguna de estas promesas puede sostener. La vida cambia. El mundo entra en crisis. La gente se va. El cuerpo enferma. El caos invade. Y de repente, todo lo que parecía seguro se disuelve ante nuestros ojos. ¿Y qué hacemos? Nos apresuramos a intentar controlar aún más. Nos fijamos metas, buscamos técnicas, seguimos gurús. Creamos rutinas obsesivas, filosofías de autoayuda y discursos motivacionales que, en el fondo, no son más que intentos desesperados por silenciar el miedo. Pero, como diría Watts, cuanto más intentas agarrar el agua con las manos, más se te escapa. La ansiedad surge entonces como un reflejo inevitable de esta lucha, una mente que se niega a aceptar la impermanencia y un cuerpo que se derrumba intentando obedecer órdenes imposibles. Robert Sapolsky refuerza esta tragedia desde una perspectiva biológica. Demuestra que nuestros sistemas de estrés fueron diseñados para gestionar eventos a corto plazo y que el cuerpo simplemente no fue creado para mantener un estado constante de alerta. ¿Qué sucede cuando este sistema se activa día tras día durante meses o años? ¿Qué sucede cuando la amenaza nunca desaparece porque solo existe en tu cabeza? La respuesta es simple. Colapso. No metafórico, sino literal. Las células envejecen prematuramente. Las funciones cognitivas se deterioran. La respuesta inmunitaria se ve comprometida. Una mente ansiosa no solo sufre, sino que enferma todo el cuerpo. Y lo más cruel es que incluso ante estas señales, insistimos en culparnos. Creemos que la ansiedad es debilidad, que el estrés es desequilibrio, que solo necesitamos fuerza de voluntad. Nada más lejos de la realidad, nada más destructivo. Tanto Watts como Sapolsky coinciden en un punto central: resistirse a la naturaleza de la vida, ya sea psicológica o biológica, crea sufrimiento. Y este sufrimiento se manifiesta como ansiedad crónica, agotamiento existencial, como ese vacío que sientes pero no puedes nombrar. ¿Pero y si dejáramos de resistirnos? ¿Y si en lugar de seguir luchando contra la ansiedad, empezáramos a escucharla?
Y si este estado constante de tensión no fuera una enfermedad, sino un lenguaje, un intento del cuerpo y la mente de decir que algo debe, cambio? De esto hablaremos a continuación. Y si en lugar de intentar eliminar la ansiedad, lo que realmente necesitas es entenderla como un lenguaje que tu psique, tu cuerpo e incluso tu historia utilizan para intentar despertarte? La ansiedad, cuando se observa profundamente, se revela menos como un problema y más como un síntoma. Un reflejo de algo interno que se ha descuidado durante demasiado tiempo. Es la alarma que suena cuando hay incoherencia entre lo que vives y lo que sientes. Cuando tu vida externa sigue un guión de obligaciones, máscaras y expectativas, pero tu verdad interna clama por autenticidad, pausa y significado. En este sentido, la ansiedad no es tu enemiga. Es la guardiana del límite entre lo falso y lo verdadero. Alan Watts lo vio con una claridad desconcertante. Para él, el sufrimiento psicológico surge cuando intentamos mantener una identidad que no se corresponde con la realidad. Queremos parecer seguros, controlados, fuertes incluso cuando por dentro nos estamos desmoronando. Y como él escribe, ser inseguro es estar vivo. Fingir lo contrario es la receta perfecta para el colapso. Watts propone que la ansiedad es la fricción entre quienes somos y quienes pretendemos ser. Un recordatorio brutal de que no podemos seguir viviendo inconscientemente sin pagar el precio. Por otro lado, Sapolsky nos proporciona la base fisiológica de este colapso. Demuestra que existe una inteligencia en el estrés, una función evolutiva. Existe para protegerte, alertarte, prepararte. Pero cuando se ignora, reprime o distorsiona, este mismo sistema comienza a actuar en tu contra. La ansiedad deja de ser adaptativa y se vuelve autodestructiva. Pero observa que esto no sucede porque sea malo, sino porque dejaste de escucharla, porque comenzaste a luchar contra ella en lugar de entenderla como un aliado. Y es precisamente en este punto que surge una nueva posibilidad. ¿Qué pasaría si en lugar de seguir negando lo que sientes, aprendieras a observar? No a juzgar, no a reaccionar, no a huir. Simplemente a observar, a estar presente con la sensación, por muy incómoda que sea. Porque es en este estado de atención radical que comienza la verdadera transformación. Cuando dejas de ver la ansiedad como un enemigo, pierde el poder de dominarte. Esto no significa romantizar el sufrimiento. Significa reconocer que tiene un propósito. Que el dolor puede ser un mensajero de crecimiento. Que la ansiedad, a pesar de su apariencia aterradora, puede ser una invitación a la presencia, la lucidez y el cambio. En este contexto, la ansiedad es lo opuesto a la alienación. Es el comienzo de la conciencia. Y la conciencia es el primer paso hacia la libertad. Pero para seguir este camino, necesitas herramientas, no solo ideas. Necesitas prácticas, cuerpo, arraigo, presencia. En la siguiente parte, iremos de lo abstracto al grano. Cómo empezar a reconectar con el presente y regresar al cuerpo, a la seguridad que la mente intenta desesperadamente crear. La ansiedad no desaparece por arte de magia. Pero puede disolverse cuando aprendes a regresar a donde la vida realmente sucede, aquí y ahora. Si lo que escuchas te resuena, encontrarás un valor real en mi libro electrónico, Más allá de la sombra. Desglosa las ideas centrales de Jung y te brinda herramientas para comprenderte a ti mismo más profundamente. El enlace está en el comentario fijado. Ha llegado el momento de dar el paso más difícil y, al mismo tiempo, más transformador, dejar la cabeza y regresar al cuerpo. Porque mientras vives atrapado en el ciclo del pensamiento intentando predecir, analizar, comprender y controlar, la ansiedad continúa alimentándose de tu ausencia. La mente por sí sola no puede sanar lo que ha creado. Es necesario descender, regresar, reconectar. Alan Watts dijo que el secreto de la vida es estar completamente comprometido con lo que haces aquí y ahora. Y no lo dijo como una simple frase de autoayuda, sino como un llamado a la práctica. Watts sabía que la mente humana se agota intentando controlar lo incontrolable porque ha perdido la capacidad de estar presente en lo real. Y estar presente no es una idea hermosa. Es entrenamiento. Es una disciplina. Es un reaprendizaje de lo obvio. Y ahí es donde la biología entra como aliada, no como un obstáculo.
Robert Sapolsky nos muestra que el estrés fisiológico se puede aliviar con acciones simples pero no superficiales. Actos como respirar conscientemente, disminuir la velocidad, mover el cuerpo, dormir bien, permitir pausas, expresar emociones y cultivar vínculos seguros. Todo esto es parte del antídoto. No para eliminar la ansiedad, sino para restaurarla. Pérdida del equilibrio corporal. Respirar profundamente, por ejemplo, no es solo una técnica de relajación. Es una forma de reprogramar el sistema nervioso autónomo. Al prolongar la exhalación, le indicas al cerebro que el peligro ha pasado y éste, a su vez, comienza a desactivar el modo de supervivencia. Sapolsky explica que prácticas como esta tienen un efecto directo en los niveles de cortisol y adrenalina, las principales hormonas del estrés crónico. Pero hay algo aún más profundo, la observación radical. Aprender a percibir la ansiedad que surge como una ola y resistir la tentación de controlarla o evitarla. Simplemente sentirla, simplemente estar presente. Este es el principio del fin del ciclo reactivo. Es cuando empiezas a entrenar lo que la psicología llama regulación emocional, pero que Watts preferiría llamar rendición a la realidad. Es el momento en que te vuelves más grande que la emoción, no porque la hayas dominado, sino porque la has abrazado. Estar presente es resistir la compulsión del futuro. Es romper la adicción a intentar resolver toda tu vida antes de dar el siguiente paso. Es volver al cuerpo, a la hora, al sonido de tu respiración. A la textura de la silla, al tacto del suelo en tus pies. Y gradualmente, esto comienza a revertir el desequilibrio, no como una solución mágica, sino como una reconstrucción diaria de tu propia relación con el mundo. La ansiedad disminuye cuando el cuerpo se incluye en la ecuación. Cuando dejas de vivir solo en la mente y comienzas a existir como un todo. Cuando dejas de intentar comprender todo lógicamente y comienzas a confiar en la experiencia directa porque el cuerpo sabe lo que la mente ha olvidado. Que la vida sucede momento a momento. Pero esto nos lleva a una revelación aún más profunda. Si la ansiedad no es un error, si tiene raíces en el cuerpo y la mente, y si transmite mensajes legítimos sobre nuestra forma de vida, entonces quizás no sea un obstáculo a superar, sino una parte esencial de nuestro viaje. En la siguiente y última parte, integraremos todo esto. Veremos la ansiedad con nuevos ojos, no como algo que deba eliminarse, sino como una señal de que algo en ti está tratando de despertar. Lo que escucharás a continuación puede cambiar para siempre la forma en que te ves a ti mismo. Hemos llegado al final de esta inmersión, pero quizás aquí es donde realmente comienza todo. A lo largo de este video, te has enfrentado a una nueva forma de ver algo que probablemente te ha atormentado durante mucho tiempo. La ansiedad. Esa presencia incómoda que aparece en el silencio de la madrugada, en medio de una conversación justo cuando todo debería estar bien. Pero ahora quizás puedas ver lo que siempre ha sido. Una señal de vida, un grito de tu cuerpo, una advertencia de tu mente, un eco de tu conciencia. No estás roto. No eres débil. No eres un defecto andante. Lo que sientes es coherente con el mundo en el que vives, con la historia que arrastras, con el esfuerzo que has hecho por parecer funcional en una sociedad que sufre la negación de la realidad. La ansiedad que sientes es, de hecho, un reflejo de tu claridad, de tu sensibilidad, de tu capacidad para percibir lo que no está bien, incluso cuando todos fingen que lo está. Alan Watts dijo que intentamos arreglar el mundo exterior sin arreglar lo que hay dentro. Y quizás esa sea la gran invitación de la ansiedad a mirar hacia adentro no como una vía de escape, sino como una reconexión, como una recuperación de tu espacio interior. Porque cuando dejas de huir de ti mismo, y empieza a escuchar lo que sientes sin prisa, sin juicios, sin máscaras, algo cambia. La ansiedad pierde su papel de villana y comienza a transformarse en maestra. Sapolsky, con toda su precisión científica, demostró que comprender el cuerpo es parte esencial del proceso. Watts, con su claridad filosófica, reveló que aceptar el ahora es la clave de la libertad. Y ahora te toca a ti unir estas dos verdades. No curar la ansiedad como si fuera un virus a exterminar, sino madurar a través de ella. Convertirte en alguien más completo, más consciente, más presente.
Y esto no se hace en un video ni en un día. Este es un viaje, un trabajo continuo de desentrañar mentiras, de descondicionarte, de observarte con honestidad, el trabajo de toda una vida, de permitir que la ansiedad te enseñe a vivir en lugar de simplemente sobrevivir. Finalmente, comprender que la verdadera seguridad reside, paradójicamente, en dejar de buscarla. Si este video te conmovió profundamente, házmelo saber. Escribe en los comentarios qué te impactó más. ¿Qué parte te quedó resonando en la mente? ¿Qué fragmento elegirías? ¿Te gustaría que alguien te lo dijera hace años? Tus palabras pueden ayudar a otra persona que esté pasando por lo mismo que tú ahora mismo. Y, por supuesto, si este contenido te ayudó a ver la ansiedad desde otra perspectiva, suscríbete al canal. Aquí la psicología es pura. Aquí la filosofía se encuentra con el cuerpo. Y no se detiene aquí. El próximo video podría ser la clave para continuar este proceso. Es importante. Nos vemos allí.